Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día vamos a comentar un poco la actualidad de nuestro país. En los días pasados, el presidente Morales ha dado un discurso importante conmemorando sus 11 años en el poder. Igualmente, el día lunes ha hecho un cambio de ministros y para discutir de estos temas, analizar las implicaciones de este discurso y de los cambios ministeriales, hemos invitado a Juan Cristóbal Soruco. Él es periodista y actualmente director del periódico Los Tiempos. Muchas gracias, Juan Cristóbal, bienvenido al programa. Gracias a ustedes, Manuel, y es un siempre placentero tratar de comentar sobre la realidad nacional. Empecemos de repente con el discurso. ¿Qué te ha parecido ese largo discurso de casi 4 horas y media? Yo no entiendo mucho a los que programan la comunicación del gobierno, porque no creo que muchos han escuchado las 4 horas y media a nivel poblacional, pese a la red. Es muy largo. Además, el primer mandatario no es buen orador, se confunde. Y por último, en este caso, yo siendo el primer mandatario, por lo menos sancionaría con descuento de 1 año de haber a los historiadores de su régimen, porque no parecen conocer la historia del país. Tal vez lo único habilidoso que hay es el manejo del ingreso de los recursos por la exportación de nuestros recursos naturales, ¿no? De nuestros productos naturales. Lo que es cuando se refiere el presidente a los logros de su gobierno, se olvida del precio de estos, ¿no? Hasta la crisis, donde vuelve a recordar. Pero para analizar los 100 y tantos años anteriores, no cuenta para nada cuánto ingresaba al país. El único periodo que se asemeja relativamente a este periodo de bonanza ha sido el de la dictadura de Banzer, del 72 más o menos al 78. Que no se puede comparar exactamente porque no llega tanto, pero son los únicos tiempos de bonanza que hemos tenido en la historia del país. Claro, son los precios de las materias primas que de alguna manera en esa época bancerista y en estos primeros años del gobierno de Evo estaban sumamente elevados, ¿no? Pero como te digo, no se les toma en cuenta cuando se trata de comparar. Todo lo demás compara, pero bueno, es una acumulación de sectores. Y yo creo que es el tema del presidente, que lo que correspondía este año era una evaluación de este año, de la gestión 2016. Y si lo hiciera en forma autocrítica y racional, aprendería mucho. Pero para ocultar que ha sido su peor año, datos, cifras que no creo que nadie retenga en la cabeza. Yo tengo el discurso, que obviamente solo publican en los medios, algo afines a ellos, para leerlo, porque de memoria no puedo retener tanta cifra y tan complicadamente dada. Hay que revisar y pudiendo mostrar cosas bastante interesantes, se pierde en una cascada de cifras y hechos que no coinciden siempre con la realidad. Este es el número de presidentes. El expresidente historiador Carlos Messi ya se ha encargado de aclarar cuántos presidentes había, no habían sido los que creyó el presidente. Entonces, este tipo de cosas dañan un discurso de 4 horas y media, cuando yo creo que lo mismo podía decir en 20 minutos, 30 minutos, pero en fin. Ahora, si hacemos un análisis, tú decías de que este año 2016 ha sido un mal año para el presidente, y mismo él lo reconoce de alguna manera cuando dice de que ha sido un error, digamos, el hecho del referéndum. Pero eso lo ha dicho un colega periódico, Al Deber, no lo ha dicho en su mensaje. ¿No? En su mensaje, no, ha sido ayer más bien la toma de posesión, cuando a mí me ha preocupado mucho, cuando ha dicho que de ganar las elecciones ya están ganadas. El único problema es esto de la habilitación, ¿no? Pero lo ha tomado como algo muy circunstancial y molestoso, como una piedrita, no como el hecho esencial que es. Claro, porque finalmente el referéndum de febrero del año pasado
ha sido muy claro y con eso yo creo que se cierra la posibilidad de una posible reelección del presidente, ¿no? Totalmente. Todo camino alterno, aunque el actual ministro de Justicia hace malabarismos con las normas, es violar la Constitución. Y violar la Constitución es cambiar de estado de país, de situación de país. Entonces deberían andar con cuidado y ver las consecuencias. Pero sí, al mismo tiempo que me preocupa esa afirmación del presidente, sí me ha llamado un poco a la esperanza la renuncia y aceptada del ministro de Relaciones Exteriores, Choquehuanca, porque aparece casi desde un inicio, desde que agarraron preso a Santos Ramírez, o sea, desde el 2006-2007, si no me equivoco, es el sucesor más o menos natural para una elección. Entonces, saliendo de la Cancillería, yo creo que es una señal también que nos da esperanza de que pueda el 19 haber elecciones conforme a la Constitución y no violándola. O sea, ¿tú crees que ese cambio, esa salida de Choquehuanca, que ha estado desde el principio, ¿no? Creo que es el ministro junto con Arce, los dos ministros que han durado desde el principio, ¿no? ¿Y tú crees que eso significaría de que se está habilitando para ser un candidato a la presidencia? Yo pienso que sí, porque si no, no me explico por qué ha salido. Las pugnas internas, si bien las hay, no llevaban a que al único casi indígena real que había en el gabinete no se cuente con él, habiendo dado su antigüedad, teniendo en vistas la Haya, etc. Entonces, tiene que obedecer una razón muy profunda. Y la única que yo en este momento la tengo es esa, que es, bueno, si no logramos violar la Constitución y no puede ir una cuarta repostulación al presidente, ahí está el canciller Choquehuanca. ¿Qué otros puntos podemos rescatar del discurso del presidente? De repente logros o algunas autocríticas que se haya hecho. Bueno, primera vez que hace una muy referencialmente citación de la corrupción, ¿no? Pero la trata de colocar en mandos muy bajos, intermedios. Es una microcorrupción. No quiere recogerlo de fondo, y que es el tema esencial. El caso Zapata tiene dos connotaciones. Una, yo tengo el punto de vista humano, es decir, el aparato del Estado contra una señora, ¿no? Que efectivamente muestra una faz muy dura de las autoridades que pueden jugar con la vida de un niño, con la concepción de un niño como cualquier cosa. En esto yo creo que hay que ser claros y recordar, el escándalo como tal sobre el caso Zapata comienza una semana después del referéndum. Lo que hay antes del referéndum es la denuncia de que hay un hijo, que primero el presidente reconoce, el vicepresidente reconoce, la ministra de Comunicación reconoce la existencia del niño. Hasta el ministro de Defensa también, que mismo dice de que no había que hablar del niño, sí, porque de repente... ¿no? Entonces, eso está en la agenda hasta el 21 de febrero. Después del 21 de febrero es que las propias autoridades convierten este hecho en escándalo para tratar de legitimar el 21. Es cuestión de ver las fechas y una cronología que hicimos. Pero el caso muestra tráfico de influencias. Es decir, una señora que no es profesional, que tiene seguramente alguna capacidad de convencimiento a la gente, llega a ser ejecutiva de una empresa que se adjudica alrededor de 500 millones de dólares de obras del Estado. Y la investigación del Parlamento es lo más triste que hay, porque no convocan a gente, no convocan a las autoridades pertinentes, ¿no? Entonces, cuando el presidente hace una referencia tangencial a la corrupción, yo creo que se está disparando al pie, porque esto es uno de los temas que está deslegitimando a la gestión. Claro, y sobre todo también está el caso del fondo indígena, ¿no? Ese es terrible. Ese es previo, por ejemplo, al 21F, que yo creo que sí ha impactado en la molestia de la gente, ¿no? Es decir, cómo en el fondo, que debería ser el que más bien sea un ejemplo de gestión, se repiten los peores ejemplos de corrupción, de corruptela, de coteo, entrega de dinero contante a cuentas privadas, todo un escándalo que
tiene un potencial agravamiento precisamente por quienes tenían que manejar eso. Y entre los logros, ¿se podría citar alguno de 2016? El 16, a mí lo que me preocupa es que el año 2016, en la medida en que las principales autoridades están desesperadas por tratar de deslegitimar el 21 de febrero y buscar un mecanismo de RR, se olvidan de la gestión cotidiana. He intentado, nosotros en el periódico, en el anuario que hemos hecho, porque nos hemos referido solo a este año, claro, no había 2016. Por qué hacer de los 11 años. Uno hace en fecha emblemática, en el 10º año gestión, ya en el 15, pero normalmente es anual. Hemos buscado los temas de corrupción en las Fuerzas Armadas. Es feroz. Claro, mientras un ministro escribe libros sobre concepción y anticoncepción, obviamente tienes barcazas, tienes como 6 casos de corrupción muy fuertes ahí. Tienes toda la negociación en Cochabamba, el Batán y Joca, el tren metropolitano que fracasa. Tienes el terrible problema de la sequía en La Paz, donde se demuestra palpablemente la incapacidad de gestión. En Cochabamba vivimos con este tipo de sequía desde hace muchos años. Y con las críticas o no críticas que se puede hacer a la gestión actual, hay ya una natural conocimiento que tenemos que racionalizar el agua con cierta regularidad, que empezó en febrero del año pasado, si te acuerdas, que criticábamos y demás, pero que no, gracias a eso no llegamos a los niveles de La Paz. Y La Paz tiene mucho más fuentes de agua que Cochabamba, pero la empresa distribuidora y administradora del agua en La Paz se la ha cooptado el MAS, en vez de dejar a los municipios, se la ha cooptado al gobierno central, y ahí tiene el resultado: corrupción, ineficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tratado de buscar algo que diga adelante. Incluso el tema del Silala, que se lo reflota, tenía el peligro de opacar nuestra demanda central, que es respecto a la necesidad de un diálogo para lograr una salida al mar. Entonces, creo que ha habido mucha desesperación en las autoridades, y tengo la esperanza de que sí hayan visto, porque en el gabinete hay entre las cosas positivas que a mí me parecen de este gabinete, más que del discurso, uno tiene la mantención de Arce, como ministro de Economía. Sí, de Economía, con la creación del Ministerio de Energías. Es decir, eso para mí es una señal de que en el nivel decisorio de Ejecutivo han comprendido que los síntomas de crisis que están presentes ya han sido comprendidos. Entonces, tienes un personaje como Arce que ha mantenido una línea, más allá de la retórica, que se la llame, ¿qué es? Economía comunitaria, no sé qué cosa. Economía neoliberal. Pero lo ha mantenido dentro de los cánones que los principales organismos internacionales y la racionalidad económica señalan. Y el de energías, porque claro, estamos en un momento que Brasil baja la compra, Argentina baja la compra de nuestro principal producto de exportación, y hay que tomar cosas en serio. Es preocupantísima, pese a su relativa ineficiencia, la supresión del Ministerio de Autonomía. Es un mensaje, de repente, quitarse un disfraz de los pocos rasgos de pensamiento descentralizador que hay en el gobierno. Esto se va a centralizar aún más. Y que pase a depender del Ministerio de la Presidencia. A mí me dice mucho, porque el Ministerio de la Presidencia es que más plata tiene, y seguramente va a querer sustraer algunos recursos actualmente de las regiones. Como periodista y director de periódico, me da cierta esperanza el cambio de la ministra Paco, ¿no? La actual ministra López, por un lado, que conoce muy bien el Estado, ha estado en muchas reparticiones desde el 2006, es periodista, ha sido periodista, ejerció el periodismo, y si bien tiene algunas gafes, como ese que el esguince del presidente ha hecho caer la audiencia del canal, todo el mundo iba a ver para los partidos del presidente, yo espero que lo que tiene de profesional la aplique. Yo la conozco, ella es una mujer muy inteligente, que creo que podría ayudar a una mejor relación informativa. Me alegra la salida del ministro de Trabajo, aunque me da pena el personaje, pero si hay algún funcionario que ha incumplido su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes, la Constitución, es el señor Trigoso.
realmente el manejo de la Ley General de Trabajo y la Constitución respecto a las relaciones laborales es espantosa, ¿verdad? Al punto que había muchas contradicciones. El de transparencia, más o menos, que esté con Arce o no esté con Arce, yo creo que es No es tan indiferente, importante. no tiene mayor relevancia. Sí, la incorporación de Héctor Arce al gabinete, sí, yo creo que sí tiene, porque es el teórico de todas las leyes más autoritarias del gobierno. Entonces, creo que ya en el hacer gabinete, su función es directamente relacionada con la búsqueda de un camino para violar la Constitución lo menos visiblemente posible, se me ocurre. Y sí, yo creo que adquiere fuerza para la negociación con la Haya, ¿no? Que siempre han estado presentes antes porque era justicia, ahora va a ser por el peso específico de él. Estos son los que yo recuerdo. Bueno, Pero lo más importante, de repente, las más importantes, digamos, en la organización de la posible reelección del presidente, ¿no? Siendo ministro. Claro, pero ahí... En cambio, ahora sin tener el ministerio, de repente ahí viene la poder, segunda, ¿no? yo te decía, eso dicen algunos colegas míos. La segunda que tú puedes inferir es que le ha ido muy mal como jefe de campaña. Si no ha ganado uno, porque era el encargado del Oriente. Con Jessica, ¿se acuerda? La Jessica Jordan. En la gobernación ganaron por fraude de la Corte, cuando anularon una candidatura, no tengo con precisión el dato, pero la ganada del actual gobernador del Beni no fue transparente como no fue la de Chuquisaca. Son los dos peores datos de esa elección. Entonces, pese a todos los recursos que ha tenido, no ha significado mucho voto ahí. Entonces, es lo que a mí más me ha asombrado y la verdad que no puedo todavía tener claro en mi cabeza por qué. Volviendo un poco a lo que tú decías del Ministerio de Energía, en realidad el ministerio antes era hidrocarburos y energía, en realidad lo han dividido este ministerio en dos, queda hidrocarburos y bueno, se crea un otro ministerio de energía, que tampoco es muy clara esa figura, ¿no? Es que yo creo que tiene dos o tres, hidrocarburos tienen que dar por la importancia de los recursos, pero energía yo creo que puede ser más o menos como el ministerio tutelar del sector, porque te va a agarrar agua, te va a agarrar electricidad, seguramente la eólica, todo el conjunto para cómo enfrentar la crisis. Y ahí entrarán todas las represas, las megas represas del Bala, ahí tienen que entrar las Chepete, represas, que son muy contestadas por otra parte, ¿no? Claro, eso va a ser un problema. Pues pero sí las señales que han entendido, y que ahí tienen que darle una especial atención, porque se viene complicado. De hecho, sigue vigente, nosotros investigamos el decreto del presidente Rodríguez para evitar la construcción de represa en el Oriente, donde ahora están intentando estas negociaciones con Brasil. Veremos cómo se desarrolla ese. Porque ese de repente es uno de los proyectos que de alguna manera es buscado para solucionar el tema de la baja de las exportaciones de gas, el hecho de que el gas está medio desapareciendo. Y no sé si esa es una salida, por lo menos a corto plazo no lo es, porque... Ahora son ingentes recursos, ¿no? Son millones de millones. Son miles de millones, entonces, donde hay interés muy, muy fuerte. Por eso digo que a mí yo la veo bien que haya un aparato que se encargue, si es que es eficiente, ¿no? Porque si no funciona eficientemente es más un gasto. ¿Y cómo estás viendo el panorama 2017? Grave, es decir, no solo en el país, ¿no? El tema de la incertidumbre es total. Lo del presidente Trump en Estados Unidos hace asustar a cualquiera, ¿no? Y ya las primeras medidas. Yo quiero ver qué van haciendo nuestros teóricos del socialismo comunitario si Estados Unidos se cierra. Hoy día en La Nación, si no me equivoco, informan que una de las primeras consecuencias de las últimas decisiones, decisiones del presidente Green, estadounidense, es la no exportación de limón.
el limón, lo que les ha preocupado, les ha provocado una preocupación muy grande. Entonces está analizando. Las importaciones de limón. Importaciones de Argentina a Estados Unidos del limón. Se cierra eso y para nosotros lo poquito que tenemos es serio para la región. Entonces, obviamente puede ser el inicio del socialismo comunitario para el mundo, pero va a ser grave. O sea, de alguna manera el aislacionismo que está promocionando el presidente Trump va a afectar. Bueno, antes de ayer, uno de sus decretos también presidenciales era sacar a Estados Unidos del TPP. Claro. Y hoy día renegociar con TLC. El TLC con México y con Canadá. No, ese es... y ojalá que nuestro antiguo antiimperialismo no se convierta en rogativos para que el imperialismo abra sus mercados en esta cruel vida. Pero viendo Bolivia un poquito, yo creo que dos temas que van a marcar seguramente este año, uno es el económico y otro es el político, y el político es la reelección, ¿no? Sí, coincido con el económico. Para mí va a ser clave este año, cómo manejarán, porque el mundo ha cambiado, está cambiando, entonces cómo andarán los precios de los recursos naturales, y en un político, ¿qué pasará pues con nuestros colegas de ALCA y NASUR, ¿no? Venezuela es una incógnita, pero está muy mal. Que eso va a afectar seguramente la estabilidad del gobierno, que ¿no? Tan amplio estuvo, se ha sentido pues utilizado por el presidente Maduro. Ya no ha mandado el delegado personal, sino es el nuncio, pero que el nuncio que ha pedido que el gobierno cumpla algo, ¿no?, de lo que ofrece. No sé cómo será con Trump. Por ahí hacen alianza, porque claro, los extremos siempre se juntan, ¿no? No sé si has leído hoy día, ayer el presidente Trump ha declarado el día de exposición, día de regocijo nacional, algo por ahí, algo así como día de fundación del Estado Plurinacional, o el de Charles, día del regocijo bolivariano. Es decir, hay similitudes muy grandes. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará con Cuba? Cuba sin el petróleo venezolano va a tener problemas. Cuestión también de días. En Colombia, Correa se va. En Ecuador. En Ecuador, perdón, Correa se va. La paz en Colombia es otro tema que afecta al conjunto. Entonces, internacionalmente es una situación compleja. Esperemos que con estas cosas que da la vida no haya una similitud a lo que sucedió en los 60, ¿no? Cuando empezaron a asolar las dictaduras también. Bueno, esperemos que no. Dios quiera. Y el tiempo se nos fue. No me queda más que agradecerte por haber estado acá con nosotros, Juan Cristóbal, y agradecer a ustedes, amables televidentes, e invitarlos a un nuevo programa de Decursos el día miércoles de la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted por invitarme a aguantar. Muy bien, señor.